Los liderazgos incuestionables son semilleros de abusos de todo tipo. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene su sede principal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, específicamente en el lugar llamado Colonia Hermosa Providencia, que se fundó sobre los terrenos, 14 hectáreas por cierto, que la agrupación recibió como regalo del entonces gobernador del estado, Marcelino García Barragán, a principios de los años 50. El fundador, Eusebio Joaquín González, dejó el ejército en 1926 para unirse a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Rey Jesús. Tanto él como su esposa Elisa Flores trabajaron en Monterrey al servicio de los líderes de esa iglesia hasta que el 6 de abril de 1926, Eusebio dijo que había recibido una revelación en la que Dios lo nombraba a Aarón y le encomendaba restaurar la primitiva iglesia cristiana. Durante la Guerra Cristera, llegó a Guadalajara y consiguió adeptos para la misión que supuestamente le había sido encomendada. Otra revelación fue el 18 de julio de 1943, en la que aseguró que Dios le ordenó que se bautizara y con él todos los seguidores de la iglesia que estaba formada. Aarón o Eusebio murió a los 66 años, el 9 de junio de 1964. El segundo, el hijo de Eusebio, Samuel Joaquín, nacido en 1937, lo sucedió después de su muerte. Fue bautizado en la Luz del Mundo a los 14 años. Fue ministro del templo hasta que se le dio el control de la Iglesia de la Luz del Mundo a los 27 años de edad. Su principal preocupación era la expansión internacional. Él relataba que en un sueño, estando en Veracruz, Dios le dijo que era el ángel del Apocalipsis. Él murió en el año 2014 a los 77 años de edad. Por su parte, el tercero, Naasón Joaquín García, nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, Jalisco. En 1992 se casó con Alma Zamora y juntos procrearon 3 hijos. Fue ministro de la Luz del Mundo en Santa Anita, California, así como en Arizona. Llegó a ser el líder principal de su iglesia una semana después de la muerte de su padre, ocurrida el 14 de diciembre del año 2014. Jesucristo, el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, es guía espiritual y maestro de la fe. De acuerdo con las enseñanzas bíblicas, los apóstoles de Jesucristo predican el evangelio de Jesucristo a toda persona, extendiendo la obra de salvación hasta los confines de la tierra. Los seguidores creen que Samuel Joaquín Flores, el hijo del fundador y segundo líder, nació muerto y que su padre Eusebio fue quien le infundió el soplo de vida, haciéndolo así superior al resto de los seres humanos. Ellos creen que es el mediador entre el mundo profano y el sagrado o divino. Los miembros de la iglesia se llaman entre ellos aaronitas y dicen que solo se puede llegar a Dios a través del siervo líder en turno y solo en nombre suyo se alcanza la salvación eterna. Piensan, además, que Él es el que proporciona bienestar espiritual y material porque es omnisciente. Se les ha enseñado que el nepotismo es algo sagrado y por lo tanto también veneran a las esposas de sus líderes. No hay un gobierno. El líder es elegido por mandato divino y todos tienen que contribuir a la iglesia a la que consideran familia. No se sienten dominados ni consideran que las actividades que realicen les sean impuestas. Algo muy importante es que, de acuerdo con el Atlas de la Diversidad Religiosa en México, publicado en el año 2007, la Luz del Mundo presenta, de entre todas las religiones reconocidas que se profesan en México, el tercer lugar en analfabetismo, con un promedio de 10.6%, superado solo por los nativistas con el 29% y por las iglesias no católicas históricas con el 15.2%, siendo 10.1% el promedio nacional en cuanto a analfabetismo se refiere. Por otra parte, la Luz del Mundo tiene en promedio el segundo lugar más bajo en educación escolar, con el 6.2%, siendo 8.6% el promedio nacional. Sin embargo, la Luz del Mundo ha tenido los mayores avances en alfabetización generacional. Los delitos. Se habla que desde el 26 de diciembre de 1942, Guadalupe Avelar,
Un adolescente de 13 años acusó a Eusebio, fundador de la iglesia, de abusar sexualmente de ella y luego amenazarla. Esta víctima tuvo un hijo llamado Abel Joaquín Avelar, quien eventualmente fue reconocido. Después de la muerte de Joaquín González, el hijo huyó sintiéndose amenazado. En 1997 y 1998, Moisés Padilla, quien también fue miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, describió detalladamente la ocasión en la que, siendo menor de edad, fue drogado y sometido a abuso sexual por parte de Samuel Joaquín Flores, el segundo líder. Poco después de su entrevista con antropólogos y psicólogos, fue apuñalado 57 veces. En 1997, un grupo de mujeres dijeron que fueron violadas. Después de una investigación, las autoridades mexicanas afirmaron que debido al tiempo transcurrido después de los abusos, habían pasado ya 20 años, era improbable que el caso se juzgara. Las acusaciones fueron presentadas por el Instituto Cristiano de México de Anticultos, que exigía la revocación del reconocimiento de la Luz del Mundo como iglesia. El 4 de junio del año 2019, Naasón Merari Joaquín García, actual líder, fue detenido en los Estados Unidos de Norteamérica por abuso sexual infantil. Se le acusó de más de 36 delitos, entre ellos el tráfico de personas y la pornografía infantil. Cuando Naasón Joaquín fue detenido un mes después en el aeropuerto de Los Ángeles, California, iba acompañado de Alondra Ocampo, su asistente personal. 3 años después, una nueva demanda presentada por 5 mujeres alcanzó a Alma Zamora y a sus 3 hijos. En febrero del año 2020 fue presentada la demanda federal en los Estados Unidos contra la Iglesia de la Luz del Mundo y Naasón Joaquín García. El alegato fue que tanto el líder actual como su padre abusaron de una niña en el sur de California desde los 12 hasta los 18 años de edad. El líder de la Luz del Mundo admitió su culpabilidad en solo 3 de todos los cargos que se le imputaban. La posibilidad de un acuerdo parecía remota. La fiscalía fijó su fianza en $90 millones, la más alta de la historia en el estado de California. Firmó un acuerdo de colaboración con Alondra Ocampo, su coacusada y principal cómplice, a cambio de una sentencia reducida. Naasón Joaquín García es un demente, dijo en 2019 el entonces fiscal general Javier Becerra, hoy funcionario de la administración de Joe Biden. Hay un detalle importante: el rancho Silver Wolf. En mayo de 2008 se hizo público que Samuel Joaquín Flores compró un zoológico llamado Silver Wolf Ranch en las afueras de Seguin, Texas. La parcela está valuada en $1.7 millones. Las comunidades locales criticaron a Samuel por negarle acceso al público, dado que las leyes federales de los Estados Unidos requieren que las organizaciones exentas de impuestos promuevan activamente su propósito para el beneficio público y no para su riqueza personal. Alma Elizabeth Zamora, la esposa de Joaquín. Ella figuró en la última demanda presentada contra el líder religioso, que se encuentra sentenciado hasta el día de hoy a 17 años de prisión por pederastia. Es la madre de Adoraim, Eldaí y Sifma. La describen como una mujer dedicada al trabajo apostólico. Nunca fue reconocida por Naasón, a pesar de que sus antecesoras son veneradas. Ella regresó a vivir a Guadalajara después del arresto de su esposo. Una de las mujeres que demandó en septiembre del año 2022 a Naasón Joaquín narró que durante una agresión sufrida a manos del llamado apóstol de Jesucristo, Alma Zamora fue testigo de los hechos. Otra de las víctimas tenía solo 16 años cuando Alondra Ocampo, la asistente, le ordenó que ingresara en la habitación de Naasón Joaquín, le diera un masaje en los pies y un beso de buenas noches. Algo habitual, le indicó la asistente que acababa de reclutarla. Mientras el abuso ocurría, Alma Zamora se estaba bañando y cuando terminó entró a la recámara. Sin embargo, en la demanda no se hizo mención a su reacción o si dijo algo sobre lo ocurrido entre su esposo y la joven de solo 16 años. Alba tenía conocimiento real del abuso continuo de Naasón a las demandantes y la participación de la señorita Ocampo, de Susana Medina Oaxaca y de Azalea Rangel, incluyendo la preparación y abuso sexual hacia las demandantes. Eso se lee en la denuncia presentada ante la Corte de California. En la demanda también se mencionó al hijo de la pareja.
Adoraín Joaquín tenía conocimiento real del abuso nocturno a una de las víctimas, porque la vio salir de la habitación de Nazón en el vehículo recreativo y expresó disgusto y frustración por su rutina nocturna. Esta joven era sobrina de Nazón Joaquín y en varias ocasiones provocó rencillas con Alma Zamora por la constante interacción de él con ella. Según la demanda, en una de tantas discusiones, Nazón Joaquín le gritó a Alma Zamora que su sobrina era de su propiedad, que le pertenecía a él, solo a él, y que estaba obligada a hacer lo que él le demandaba. Es poca la información disponible sobre Alma Elizabeth Zamora Espinosa, quien ahora debe tener 54 o 56 años, quien con su gentileza con todas las personas dirigió la organización Alma de Mujer en Guadalajara. Al apóstol se le acusó de tener un grupo de doncellas, niñas y adolescentes que eran reclutadas por fieles de su organización y que eran coaccionadas hasta ser abusadas por el apóstol. Tenían que bailar sugestivamente, tomarse fotografías en lencería, hacer masajes y tener relaciones sexuales contra su voluntad. Nazón Joaquín les decía que como apóstol de Dios, él nunca podría ser juzgado por sus acciones. Los abusos se remontan a 2015, un año antes de que el acusado asumiera como líder de esta iglesia. Las víctimas declararon entre lágrimas y una de ellas dijo: «Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas que me forzaste a hacer y que no he sido capaz de olvidar. Abusaste de mí de las maneras más enfermas posibles. Me destruiste la vida». Estas palabras, llenas de dolor, hicieron eco en cada rincón de la corte, sin que Joaquín García siquiera volteara a mirarlas. La iglesia sigue defendiendo la inocencia de su líder, afirmando que es una persona honorable e inocente, a pesar de que él mismo se declaró culpable. A sus miembros les dijeron que las acusaciones eran obra del demonio, que tenían que consagrar las 24 horas del día para que lo liberaran, según contó uno de los disidentes. Algunos portavoces justificaron a título personal que el acuerdo de culpabilidad fue porque no estaban seguros de que el juicio sería justo. Dijeron y siguen diciendo que su líder es un mártir. No es difícil convencer a sus seguidores, pues para ellos el apóstol es un Dios vivo, infalible, incuestionable y santo. Sin embargo, los fiscales reviraron en su momento, afirmando que quien sostenga que Nazón es un Dios en la tierra es cómplice y apoya a un abusador de niños. Durante el juicio, se le dijo en varias ocasiones a Nazón que no era un Dios, que su iglesia es un lugar inseguro y que él es un cobarde. Otras 3 mujeres fueron señaladas como groomers. Eran las asistentes que instigaron a los abusos. Eran la señorita Ocampos, Susana Medina Oaxaca y Azalia Rangel, que mencionamos antes. Medina Oaxaca reconoció un delito menor de lesiones para pasar un año en libertad condicional a cambio de evitar ser juzgada. Rangel está prófuga desde el juicio y se cree que está escondida dentro de la misma iglesia en Guadalajara, Jalisco. Para muchos exmiembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, el acuerdo al que llegó Nazón Joaquín con la Fiscalía es una burla y el castigo impuesto no es suficiente. Julie Joaquín, que es la sobrina del apóstol, califica a la iglesia de esta manera: es una secta muy peligrosa, ya he perdido a la mayor parte de mi familia. Xóchitl Martín, la primera mujer que destapó el escándalo, asegura que hay cientos o quizás miles de víctimas y ha declarado al salir de los tribunales que teme represalias por parte de los seguidores y de la cúpula de la iglesia. A pesar de las acusaciones y de que ha enfrentado todo el proceso tras las rejas, el autoproclamado siervo de Dios, de 53 años, ha mantenido el poder en el manejo de la congregación. Un caso fuerte, doctora Mel, un caso que ha sido ya muy público. Hemos visto en medios de comunicación, hemos visto documentales, que ahorita hay uno en Netflix, hay otro que creo que hay uno en Amazon, pero se ha hablado mucho. Es un caso que no se ha mantenido escondidas, que cuando brincó a la luz pública fue de muchísimo impacto por lo que representa, por la cantidad de gente que sigue a la Iglesia de la Luz del Mundo. Sí, en esta ocasión, a diferencia de, por ejemplo, nuestro episodio de la semana pasada, que este líder hizo algo terrorífico, pero en un grupo muy pequeño, aquí esto se ha extendido
a muchísimas personas, a muchísimas comunidades, a muchísimas ciudades, y el nivel de abuso que hoy se conoce de este hombre en particular, Nazón, es de verdad inimaginable. Uno no alcanza a entender cómo puede alguien tener este tipo de comportamiento tan recurrente, constante, frecuente, con esta violencia terrible, ¿no? De verdad llama Fíjate que muchísimo la hay una cosa, dices, y hay una cosa que subrayo y que creo que de ahí podemos partir. Mencionamos las estadísticas con respecto al analfabetismo, en donde señala a la luz del mundo como la tercera de estos grupos religiosos en analfabetismo. La falta de educación es un factor muy importante para la manipulación. Cuando no hay un pensamiento crítico, es muy fácil manipular a una persona. claro. Después, en esta parte que tú dijiste sobre las estadísticas, dice que generacionalmente son quienes más alfabetización tienen, la luz del Sí. mundo. Sin embargo, muchas veces se considera que saber leer y escribir ya se es una persona alfabeta, pero muchas personas, aún sabiendo leer y escribir, no tienen esto que mencioné, el pensamiento crítico, esta capacidad de cuestionar a un líder, esta capacidad de discernir. Y entonces es una cuestión de yo puedo creer en él porque a lo mejor no he leído suficiente, sí sé leer, pero a lo mejor los textos que he leído no me han aportado este pensamiento crítico, tú tienes que leer uno que te hable de tu religión, pero otro que se contraponga y hacer un balance para sacarlo mejor. Eso se llama formar un pensamiento crítico y creo que en esta iglesia no lo tiene. No, seguro que no, porque precisamente una de las armas para este tipo de control es justamente el adoctrinamiento. Entonces vamos a leer, debe ser una de sus técnicas, ¿no? Vamos a leer lo que nosotros decimos y entendiéndolo como nosotros lo planteamos. Por eso tienen toda esta dinámica de pastores y de diáconos y demás, que son los que van dirigiendo este supuesto aprendizaje o este supuesto conocimiento a su mayor conveniencia, y de ninguna manera se fomentaría en un culto, no, ninguno, y menos en una de esta naturaleza, ese pensamiento crítico que da espacio a la sana duda, ¿no? Y a la pregunta, ¿no? Entonces, pues esa es una de las bases. Ahora, cuando tú hablas, eso me parece muy importante de cómo la educación va a contribuir a que este pensamiento se desarrolle cuando la educación es apropiada, correcta. Creo que siempre hay una polémica en torno a esto, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, hay gente inteligente que no tiene estudios, hay gente que estudió pero que es tonta o es mala persona, no sé qué, pero algo que tenemos que entender los seres humanos y darle su justo valor es que si bien es cierto que uno puede tener una inteligencia nata, uno puede tener incluso una forma madura de pensar, más madura que otros, eso se nutre precisamente con el conocimiento. O sea, el conocimiento tiene un valor indiscutible, la educación tiene un valor indiscutible que se puede sumar a las cualidades que ya tenga alguien, o que la falta del mismo pueda hundir todavía más a alguien que no tenga de manera natural esta capacidad de dudar o de investigar, de observar Y y de mira, entender cosas. aquí lo que pasa es que cuando mencionan las categorías que existen dentro de la iglesia, del apóstol, de los ministros, de los misioneros y demás, también yo llegué a leer mientras investigábamos que hay una especie como de espionaje, ¿no? De cuestionar a las familias y revisar que estén siguiendo la palabra, ¿no? Cuando en este tipo de iglesias o en este tipo de grupos se controla la lectura de la gente, si nosotros somos la doctora Mel y yo, y entonces nos hemos entrado a una secta, pero en esta no podría llamarse secta si tenemos acceso a diferentes textos. Y entonces revisamos, oye, mírate, el de España, el que reclutó niñitos, oye, mírate, el Andrade que trajo, oye, mira, la otra secta de el Waco, Texas, ¿no? Ya sabemos que, oye, parece que caímos en una secta, es momento de escaparnos, ¿no? Que eso es lo que yo creo que pasa con los disidentes que viene esta luz. Pero, pero no todos tienen esta posibilidad. Y Exacto. además se les ha dicho que cuestionar es pecado. Uh-huh. Se les ha dicho que cuestionar es pecado. Y Claro. entonces lo que platicamos en el programa pasado, caen en la superstición, que eso es muy distinto a la creencia. Por supuesto. Y es que así se acota, ¿no? Se van poniendo estos candados de ni se te ocurre cuestionar porque vas a estar fuera del reino, ¿no? No vas a llegar, entonces mejor no pregunto nada y
me aguanto a lo que me digan. Y no puedes leer otra cosa que no es lo que nosotros te proporcionamos porque Dios dijo que esto se tiene que hacer. Entonces se van poniendo todos estos candados alrededor para evitar que se filtre cualquier posibilidad de dudar, de pensar diferente o de incluso rebelarse, ¿no? En un momento dado, como estos disidentes. Sin embargo, es interesante que, por fortuna, sí hay algo, Lupita, dentro del ser humano, dentro de estas mujeres que eran muy jóvenes y que estaban totalmente obnubiladas, sometidas, pues sí, alienadas, pero que en algún lugar de su conciencia sí brinca la sensación de, es que esto no puede estar bien, o sea, por mucho que este sea un Dios vivo, como por qué yo tengo que, pues, brindarle esta clase de servicios. Si estamos hablando de un líder espiritual, pues, ¿por qué no? Estas necesidades carnales, insaciables y continuas. Fíjate que hay una constante que yo creo que la vimos que en el primero, que era los papás que le dejaban los niños a Eduardo González Arenas, que es este grupo de 400 niños en España. Hay otro que vimos la semana pasada, que es este hombre que todas las familias llevan a sus familias, los papás llevan a los hijos a seguir a la secta de este hombre que no juntó más de 20. Y aquí vemos Ujú, papás porque en un momento una madre dice, yo estaba emocionadísima de que el pastor hubiera elegido a mi hija entre este grupo de doncellas. Porque la mamá no ujú. imaginaba que este grupo de doncellas tenían que hacer lo que tú estás diciendo, satisfacer apetitos carnales. ¿Por qué pasa esto que los papás entreguen a los hijos? Pues porque esto lleva desde 1926 este hombre. Esta iglesia está fundada desde los años 50. Ha Ujú. sido generación tras generación divinificando la figura del apóstol, haciéndole, creyendo que de verdad es un elegido de Dios. La semana pasada hablábamos de este hombre, Jeffrey, que decía, yo soy más que un profeta, o sea, yo soy prácticamente Dios. Y a Nazón le dicen en el juicio, usted no es Dios. Sin embargo, la gente que sigue metida en la secta lo sigue viendo así y entregando a sus hijos. Que nos cuestionamos siempre por qué un padre entrega a sus hijos. Cuesta muchísimo trabajo entenderlo cuando no estás en ese pensamiento colectivo, en esa psicología de la masa, que ya es tal cual aquí inmensa, porque tú estás mirando la realidad desde una óptica muchísimo más clara que cuando están metidos en esto, ¿no? Entonces, pensar que hay un elegido y que tú estás cerca de él y que entonces tu hijo puede ser elegido por ese elegido, verdaderamente genera en la mente una sensación de especialidad, de pertenecer, ¿no? A algo importante que ya te han estado metiendo y metiendo que es sagrado y que es maravilloso y demás, ¿no? Por otro lado, creo que entre los mensajes, tal como lo señalan también en todo el relato que hacen estos disidentes y todos los que han estado involucrados en el destapar esta situación, una de las grandes, grandes máximas que se le venden a estas personas es, tenemos enemigos y nos van a querer destruir. Y nos van a querer destruir mintiendo o descalificando lo que hacemos y tenemos que ser muy fuertes para no dejarnos vencer por ellos. Estas como en las novelas o como en las películas, estas truculentas, veas lo que veas, escuches lo que escuches, no creas nada. Mantente firme aquí. Entonces, imagínate que te estén metiendo todo eso, de algún modo se hace un mecanismo realmente poderoso que impide que hasta la persona diga, pues sí, pero a mi hijo no te lo doy. No, porque es lo que yo te diga, lo que sea, es acuérdate que tiene que suceder. Y aunque escuches cosas negativas en mi contra, por eso la iglesia continúa, ¿no? Por eso continúa con este Exacto. hombre en la cárcel y tantas acusaciones, y hay gente que continúa, porque es casi como, ya nos lo habían advertido, ya nos habían dicho que iban a hablar cosas y no las vamos a creer. Uh-huh. Exacto, porque es el demonio, es como les dicen, es el demonio el que está acusando, esto es Satanás, es el que está haciendo las acusaciones porque él es un mártir y lo dicen y así lo están esperando a que salga de la cárcel, regrese y siga dirigiendo una iglesia que son millones de personas ya en el mundo, porque esta iglesia se ha Totalmente. expandido en el mundo. Y insisto, yo creo que es lo que siempre vamos a decir, cada quien siga la religión que quiera y profese la creencia que quiera, está bien, crean en lo que quieran. Lo que no entreguen es su voluntad y su libertad. Eso no es, eso guárdenlo como lo más sagrado que puedan. Te entreguen todo su dinero, bueno, no. Pero sí, sí conserven su voluntad y su libertad. Oye, aquí hay una cuestión porque son sucesores, ¿no? Aquí anoté las sucesiones.
claro, yo te heredo el poder. Hay un mito aquí, que eso hay muchísimo en las religiones. El mito de que el segundo, el padre de Nazón, el que está actualmente en la cárcel, fue revivido por su padre porque nació muerto. Eso fortalece muchísimo la creencia de que estas personas han sido elegidos por Dios. Y eso, por supuesto, vuelve de nuevo a fortalecer todas estas creencias que estás diciendo, que no, se vuelve ya incuestionable. Pero además, qué curioso, porque entonces como el pensamiento crítico y la sana duda han quedado totalmente anulados en estas mentes, ya no tienen lugar, no tienen espacio para existir, uno desde fuera diría, ok, entonces si él pudo llegar a la vida a través del soplo divino de su antecesor, y si es omnipotente o es omnisciente y es más que un profeta y es como un Dios vivo, ¿por qué no se salva a sí mismo? Una vez más la pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Ya no digas tú que se salga de la cárcel mágicamente y se vaya a esconder, no, simplemente ¿por qué no hace algo que demuestre que de veras es un Dios y su inocencia y demás, ¿no? Pues ¿por qué no? Porque no es cierto. Pero eso ya no tiene ningún valor. Si se lo hicieras, si le hiciéramos esta pregunta a quienes todavía creen en él, no tendría ningún valor, porque tienen un montón de argumentos para sostener el por qué no funciona de esa manera. No, es que él necesita nuestras oraciones, porque así dijo el profeta, porque, o sea, siempre va a haber así dijo Dios y así tiene que ser. Ya no Claro. hay cabida a otra clase de pensamiento. Y es muy triste porque la mayoría de estas personas, Lupita, pues llegan de buena fe, llegan con una necesidad muy grande, enorme necesidad económica, muchas carencias y con una esperanza muy grande de ser acogidos por alguien o por algo que les dé lo que nadie les ha dado, ¿no? Desde lo que tú me platicabas, un pedazo de tierra donde vivir o un oficio, hasta un consuelo y esto, una esperanza en una vida futura que sea mejor que esta vida dura que les tocó. Y Claro. aprovechándose de esa enorme necesidad y de esa ingenuidad y de esa confianza y de esa hambre, estas personas se quedan no solo con su dinero, sino con su voluntad y con sus cuerpos y con sus familias y arrasan con todo como la peste, ¿no? Y es espantoso, muy lamentable. Es terrible. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, así como lo estás diciendo, se me ocurre como una definición un poco así. Es buscar rellenar un vacío para tener además un sentido de vida. Claro, Y eso se vuelve el sentido de tu vida. Y eso es muy fuerte porque ni siquiera es un sentido de vida individual. Tú debes encontrar el sentido de tu propia vida, no el sentido de vida de tu líder, que se está enriqueciendo a costa tuya, que tiene poder a costa tuya. Y bueno, oye, y tocando un tema que es constante, 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 los facilitadores. Cuando vimos el caso primero de Eduardo González Arenas, que tenía a sus monitores, que también algunos fueron absueltos, y bueno, de ahora de Jeffrey, el pasado, que fueron un asesino, que algunos fueron testigos de asesinatos y los perdonaron. Aquí vuelve a haber otra vez estas mujeres que eran las facilitadoras, que a su vez en algún momento fueron víctimas, pero se volvieron victimarias. Y ya ujú. lo mencionamos, es un pasito tan corto, pero tan largo y yo creo que de tanto sufrimiento, que ellas mismas se llegan a convencer que a lo mejor la labor era así y era lo correcto. Pierden este sentido de, o qué beneficio podrían tener, porque generalmente no lo tienen, Mel, si lo vemos, o sea, si lo No, vemos, no son, o sea, los que mataron los asesinos de Jeffrey no eran los ricos, ellos no tenían el dinero que tenía Jeffrey. Lo mismo los otros facilitadores, o sea, pero en este caso, las mujeres facilitadoras, pues no gozaban del poder que tenía Nazón o el líder en turno. no, yo creo que, fíjate que esto sí va a ser a lo mejor un poco polémico y ya estamos preparándonos para llegar allá con los otros casos que hablemos de manipulación y las conclusiones o las hipótesis que tenemos hasta el momento al respecto, porque hago un pequeño paréntesis aquí, señalo, a mí me gusta mucho utilizar los resultados de estudios que han hecho diferentes expertos para tener un panorama más claro, pero siempre entendiendo justo lo que estamos diciendo ahora respecto a esto. No hay una explicación única, completa y perfecta de ninguno de estos fenómenos, ¿no? Entonces, podemos citar, mira, de acuerdo a lo que dice tal, de acuerdo a lo que dice Lifton, por ejemplo, que ya lo citamos también en el episodio anterior,
hay estos factores y estos otros, pero no hay una sola forma de entender estos fenómenos. Yo, en lo personal, lo pensaría, en el caso de estas mujeres, como dices, en este caso particular que ejercen el rol de facilitadoras y de cómplices, yo lo pensaría en dos niveles. Uno, el que tú señalabas, la manipulación ya llegó a tal grado que hay un estado alterado de la mente que hace que crean que sí, lo tienen que hacer porque el profeta o el líder tiene la razón, es la forma de complacerlo y hay que hacer lo que él diga sin cuestionar. Él tiene razón y hay que cumplir con su mandato, con su pedido. Pero creo que hay otro nivel que debe de ser seguramente inconsciente, creo yo, y que en muchos casos lo hemos ya mencionado, más bien no lo hemos mencionado en muchos casos, en algunos y en uno en particular, que ya vendrá, que también hay una especie de deseo de hacer activamente lo que se sufrió pasivamente. Yo creo que es más inconsciente que consciente. No creo que alguien tan ya dañado de verdad piense, ja, 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 ahora se lo voy a hacer a ella para que vea lo que se siente. No, pero inconscientemente sí. Por eso también ese es creo que el signo del victimario. Es un tanto porque es obligado, o un mucho porque es obligado, porque es aleccionado, porque es convencido, o porque es aterrorizado, cualquiera de esas, o todas, pero también hay una parte que sí, es como si quisiera un poco salpicarlo, como repartir un poco, para que ya no caiga tanto sobre mí y caiga un poco sobre otros. Y ese es un tema muy delicado, difícil de entender, y por eso yo decía puede causar polémica, porque quisiéramos ver todo blanco y negro, o negro, perdón, y no es así. Hay Claro. muchos matices dentro de estas cosas. Al final, de todos modos, bueno, yo sí siempre he considerado que primero son víctimas, aunque después cometan este terrible y gravísimo delito de facilitar más víctimas al depredador. Este hombre al final, como dijimos y como dice el texto, va a salir libre, va a salir libre, va a seguir dirigiendo una iglesia. La sobrina, que eso es espeluznante, porque es su sobrina misma a quien este hombre utiliza y dice, es mía, es de mi propiedad. Esto le causa, fíjate que mencionan a la esposa, que eso, ella no es una facilitadora, pero sí es una cómplice, al igual que los hijos que sí sabían que esto sucedía, como lo dice el fiscal, cualquiera que siga diciendo, pues es un cómplice. La esposa sí sabía, y en algún momento la esposa ya siente celos de la sobrina, lo manifiesta, ya se le pone a esta pobre víctima el rol de pareja. Cuando la chava, y ella dice después, yo estoy asqueada, perdí a toda mi familia, porque estas personas que logran salir, salen, bueno, Pablo Salum, de antisectas, él ha perdido a su familia escapando de una secta, pero ella también, ella se va contra todo el poder de su familia y denuncia a su propio tío. Sí, también este hombre, ¿no? Que yo lo vi en algunos de estos reportajes, Moisés, que fue apuñalado de una manera salvaje, que sobrevivió, ahí sí, para que veas, de milagro, por haber pues revelado el abuso que sufrió por el padre de este hombre, ¿no? Del actual Nazón. O sea, hay una violencia también muy grande, vengativa, de los que Exacto. están muy adheridos a esta ideología y la ven amenazada. Todo eso es por eso todos estos mensajes que pregonan, ¿no? Que hablábamos sobre estos principios o cómo les llaman sus Sus preceptos o sus creencias. conceptos, pues no, o sea, sus principios morales, ¿no? De reconocer el libre albedrío, la libertad de pensamiento, el respeto a los demás, no, no, nada de eso es cierto, porque ni siquiera toleran que alguien sea disidente porque lo torturan, porque lo persiguen, o si se atreve a hablar en su contra, pues en lugar de decir, como si lo hacen, ¿no? Pues él miente y que demuestre, no sé qué, no, es que van y lo apuñalan de una manera salvaje. Entonces hay una violencia tremenda, ¿no? El que no está conmigo está contra mí y hay que acabarlo. Y entonces todos estos principios de respeto, ¿dónde quedan? Y donde el respeto fundamental que se le debe dar a otros, pero que también, como tú lo dijiste, nos lo debemos dar primero cada uno de nosotros, es el respeto a nuestra propia y la defensa de nuestra propia dignidad y de nuestra propia libertad. Yo creo que una de las cosas que podemos sacar, por lo menos en conclusión de los 3 casos que llevamos y más lo que se sume más adelante, una de las cosas que sucede al ingresar a una secta es la pérdida absoluta de la individualidad. Ahí es donde el ser humano, donde la persona pierde todo, ¿no? Donde tienes la capacidad de actuar como individuo y tienes que actuar como grupo. Y esto se traduce en la necesidad que tienes de pertenecer. Una de las cosas que a veces en casa descuidamos es este sentimiento de pertenencia
de los nuestros. Si ustedes quieren saber, porque yo creo que lo más importante para la prevención de este tipo de que un familiar nuestro o nosotros mismos caigamos dentro de una secta, es ver por eso. No hay que enfocarnos tanto en cuando veas una persona así, sal corriendo, no, porque podemos ver una persona así y ni siquiera acercarnos. El asunto es lo que nosotros llevamos o no llevamos dentro. Cuando no tienes este sentido de pertenencia a un grupo que debe ser por origen tu familia, y cuando eres adolescente un grupo de amigos, ¿no? Entonces vas a caer en alguien que te provea eso. Así es. Primero el sentido de pertenencia, en donde tú puedes ser un individuo y convivir con los demás. En las sectas vas a pertenecer, pero vas a perder tu individualidad y paulatinamente vas a perder tu pensamiento crítico. Exacto. Así es. Sí, porque el ¿No? sentido de pertenencia sano es aquel que pondera las diferencias, Lupita, ¿no? Y Exacto. las y se apoya en las similitudes, pero pondera la diferencia. Y mantiene esto que tú dices, el sentido de individualidad, aún o además de pertenecer a un determinado grupo familiar, escolar, social o lo que sea, que el ser humano claro que busca, pero cuando es de manera sana, siempre está por delante la individualidad. Entonces Claro, aquí se pierde por completo, ¿no? cuando se pierde la individualidad, se pierde todo. Y yo creo que otra de las cosas que puede ser muy importante para prevenir el caer en una secta, es tener un sentido o apoyar a los hijos a tener y a cultivar un sentido de vida propio. Todos estamos destinados a la muerte, aún el líder más sagrado que ustedes quieran pensar, cualquier líder sobre la tierra va a morir, punto. Todos estamos condenados a la muerte, pero no tiene por qué ser nuestro pensamiento existencialista y suponer que no existe nada después. Puedes tener un sentido de vida y encaminarte hacia una vida mejor si crees en la vida después de la muerte. Eso está bien, pero durante el tiempo que vas a estar en la tierra, genera un sentido de vida real, pero que te beneficie a ti como individuo y a tu alrededor. Si tu sentido, busca tus talentos, si tu sentido de vida es escribir. Por eso lo que platicábamos hace unos programas, Mel, cuando los papás tratan de imponer al hijo lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? En vez de que los dejen libres, si quieres ser músico, pues sé músico, y ser pintor, pues sé pintor, ¿no? En vez de imponer, hay que dar esta libertad encausada, y orientada hacia este fin, conseguir un buen sentido de vida y no a imponer cosas que al final van a acabar empujando a la gente o a nuestros seres queridos o a nuestros hijos a sectas en las que los van a anular por completo como personas. Claro, porque si la sumisión es una regla en la familia, pues fácilmente eso se traslada a someterse en cualquier otro ámbito. En este caso, peligrosísimo, gravísimo lo de este tipo de sectas, pero hasta en las cosas más cotidianas, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Una persona que ha sido tratada sin mucho respeto o sin valorarla mucho, pues es el clásico que en el trabajo todos abusan de él, todos le ven la cara, nunca le reconocen, y así escalando, escalando hasta lo más terrible y grave como en este caso, ¿no? De estos grupos de manipulación tan destructivos. Exactamente. Pues hemos llegado al final. Vamos a preparar un tema ya muy fuerte. Será, yo creo que uno de los que está en la constante ahorita en las noticias, que ha estado vigente durante más de 20 años. Pero bueno, pues lo vamos a preparar para la semana que entra, yo creo, Sergio Andrade y su grupo como una secta. Así que los esperamos. Opinen aquí, díganos qué piensan. ¿Conocen a alguien que se haya atravesado o que esté metido en una secta? Porque también es bueno y de verdad que sería una obra maravillosa de cualquiera de ustedes que si ven a alguien en este peligro, aunque no sea su mejor amigo o su amigo, o aunque no pertenezca a un grupo a su grupo de amigos, es mejor jalarlo y ¿no? Darle un poquito de bienestar que permitir que caiga en uno de estos grupos. Sí, yo creo que precisamente por eso es que hacemos este trabajo, porque además, tal como en este caso específicamente destaca de manera muy clara que la falta de educación nos hace propensos o proclives a terminar quizá como víctimas de alguien, porque la educación nos ayuda a pensar cuando está bien llevada y todo lo que ya hemos relatado, pues es justo también el propósito, ¿no? De estos programas
porque yo sí quisiera mencionar que hemos tenido una estupenda respuesta, pero sí en algún momento algunas personas o alguna persona por ahí dijo que sentía que esto no ayudaba. Pues yo sí difiero, súper ayuda, porque la información siempre ayuda y el conocimiento siempre ayuda. Ayuda a entender, ayuda a prevenir, ayuda a evitar, ayuda a combatir el conocimiento. La ignorancia no. La ignorancia, mirar hacia otro lado, cerrar los ojos, nunca ha ayudado a nadie. Enfrentar la realidad y entenderla y aprender, sí ayuda. Y claro, quien quiera, ¿verdad? Quien no, pues no lo ve y listo. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos, por estar aquí con nosotros, por compartir el programa, por dejarnos comentarios, sugerencias. Gracias, doctora Mel. Muchas gracias, Lupita. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.